¿Alguna vez te has preguntado qué llevaba a la gente medieval a conservar partes del cuerpo como si fueran tesoros? En la Edad Media, cabezas, manos y prepucios eran considerados objetos sagrados y poseían un valor único. Pero, ¿por qué? ¿Qué llevaba a la gente a coleccionar estas extrañas reliquias? El culto de las reliquias ha sido uno de los elementos más característicos y llamativos del cristianismo desde sus orígenes. Las reliquias se definen como los restos de los mártires o los santos, ya sean corporales, como los huesos, el cabello o incluso tejido orgánico, u objetos asociados con el santo en cuestión y su martirio. Se guardaban en recipientes especiales, los relicarios, y se colocaban en las iglesias bajo el altar o en una capilla, para que los fieles los veneraran en el día de cada santo y participaran de la santidad y gracia ligadas a esos restos. Las reliquias son los restos de los santos, los mártires o los personajes bíblicos, que se conservan como testimonio de su santidad y de su poder milagroso. Las reliquias pueden ser de dos tipos: corporales, que son las partes del cuerpo, como los huesos, el cabello o la sangre, y no corporales, que son los objetos que tuvieron contacto con el santo, como la ropa, las armas o las joyas. Las reliquias se guardaban en recipientes especiales, llamados relicarios, que podían tener forma de caja, de cruz, de busto o de la misma parte del cuerpo que contenían. Los relicarios se colocaban en lugares visibles y accesibles, para que los fieles pudieran verlos, tocarlos o besarlos, y así obtener beneficios espirituales, como el perdón de los pecados, la curación de las enfermedades o la protección contra el mal. El culto a las reliquias se popularizó inmensamente durante la Edad Media. Las gentes esperaban de ellas efectos casi mágicos y no dudaban en peregrinar cientos de kilómetros para alcanzar las más preciadas, las de los apóstoles Pedro y Pablo y otros incontables santos que había en Roma, o la de Santiago en Compostela. Esta práctica religiosa evolucionó a lo largo del tiempo, como muestra una conocida anécdota de fines del siglo VI. La emperatriz Constantina, hija del emperador Tiberio II y esposa del también emperador Mauricio, pidió al Papa Gregorio Magno que le enviase la cabeza o alguna otra parte del cuerpo del apóstol San Pablo para colocarla en la capilla que estaba construyendo en su palacio de Constantinopla. En su respuesta, el Papa ofreció a Constantina limaduras de las cadenas que había llevado el mismo San Pablo en su cautiverio y le explicó así la negativa a entregarle la cabeza. Conozca, mi más serena señora, que la costumbre de los romanos no es, ante las reliquias de los santos, tocar su cuerpo, sino poner un brandeum, una prenda, en una caja cercana al sagrado cuerpo del santo. El episodio ilustra la idea de que en la cristiandad occidental, en los primeros siglos de la Edad Media, los sepulcros de los santos no solían ser violados, al contrario de lo que ocurría en Bizancio. Sin embargo, la realidad contradecía las palabras de Gregorio. Cuerpos enteros, y también pedazos de ellos, circulaban por doquier, junto con objetos diversos que en algún momento habían estado en contacto con Jesucristo, la Virgen, los apóstoles u otros santos. Paños introducidos en sepulcros, ropas, instrumentos de martirio y tierra del Coliseo, lugar donde se había dado muerte a muchos mártires, salían de Roma en manos de emisarios, peregrinos y mercaderes. El propio Gregorio Magno había regalado al monarca visigodo Recaredo el cáliz de la Última Cena, hallado en la tumba de San Lorenzo. En la Alta Edad Media, las catacumbas romanas dieron abundante material a los coleccionistas de reliquias. En el siglo IX, el diácono de Eusdona creó una asociación destinada a su venta y comenzó a exportarlas fuera de Italia. El mercado fue creciendo, pero la materia prima comenzó a escasear. Así, si al principio el interés se centraba en objetos relacionados con Cristo, los apóstoles o los mártires, luego se extendió a los restos de otros santos, obispos, abades e incluso de reyes y aristócratas que habían mostrado en vida alguna relación con la causa religiosa. En ocasiones el tráfico se aceleraba. Durante la Cuarta Cruzada, el expolio de los templos de Constantinopla procuró, según decía Roberto de Clarí en 1204, entre otras cosas, 2 fragmentos de la Vera Cruz, tan gruesos como la pierna de un hombre y tan largos como una media toesa, antigua medida de longitud francesa. Y se encontró también el hierro de la lanza con la que fue herido el costado de nuestro Señor y los 2 clavos con que clavaron sus manos y sus pies. Sigue contando de Clarí, y se encontró también la túnica que había llevado y de la que fue despojado cuando lo llevaron al Calvario. Y se encontró también la corona bendita con la que fue coronado, que era de juncos marinos, tan puntiagudos como hierros de leznas. Y se encontró también el vestido de Nuestra Señora y la cabeza de Monseñor San Juan Bautista, y tantas otras reliquias que no podría describirlas. ¿Qué harías si te encontraras con una cabeza cortada, una mano momificada, o un trozo de piel que supuestamente perteneció a un personaje histórico o religioso? Te daría asco, curiosidad o devoción. Pero no todas las reliquias eran iguales, ni tenían el mismo valor o la misma autenticidad. Algunas reliquias eran muy famosas y veneradas, como la sábana santa de Turín, el Santo Grial o la corona de espinas, que se suponía que habían tenido contacto directo con Jesucristo. Otras reliquias eran más modestas y locales, como las de los santos patronos de cada lugar, que se celebraban con fiestas y procesiones.
y otras reliquias eran más extrañas e insólitas, como las que vamos a ver a continuación, y que nos dejan con la boca abierta. Estas son algunas de las reliquias más sorprendentes y curiosas de la Edad Media. La cabeza de San Juan Bautista. San Juan Bautista fue el profeta que anunció la llegada de Jesucristo y que lo bautizó en el río Jordán. Fue decapitado por orden de Herodes Antipas, a petición de su hijastra Salomé, que le pidió su cabeza en una bandeja, como recompensa por haber bailado para él. La cabeza de San Juan Bautista se convirtió en una de las reliquias más codiciadas y disputadas de la cristiandad, y se dice que hubo hasta 12 iglesias que afirmaban poseerla, o al menos una parte de ella. Una de esas iglesias es la de San Silvestro in Capite, en Roma, que exhibe el cráneo sin la mandíbula del santo. Otra es la de la gran mezquita de los Omeyas, en Damasco, que guarda la cabeza en una capilla dedicada al profeta. Y otra es la de Amiens, en Francia, que tiene la supuesta mandíbula del santo, que fue robada de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada. La mano de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila fue una monja, mística y escritora española, que reformó la orden de los carmelitas y que fue declarada doctora de la Iglesia. Murió en 1582, y su cuerpo fue enterrado en Alba de Tormes, pero al año siguiente fue exhumado, y se comprobó que estaba incorrupto. Entonces se decidió cortar algunas partes de su cuerpo, para distribuirlas como reliquias. Una de esas partes fue su mano derecha, que fue llevada al convento de la Encarnación, en Ávila, donde había sido monja. Pero en 1936, durante la Guerra Civil Española, la mano fue robada por el general Franco, que la guardó en su dormitorio, y que la llevaba consigo en sus viajes como un amuleto de protección. La mano no fue devuelta al convento hasta 1975, después de la muerte de Franco. Los prepucios de Jesucristo. Jesucristo fue circuncidado cuando tenía 8 días de nacido, según la tradición judía. Pero, ¿qué pasó con su prepucio, el trozo de piel que le fue cortado? Pues bien, según algunas fuentes, su prepucio fue conservado como una reliquia, y fue llevado al cielo por un ángel, o por la misma Virgen María, en la Asunción. Pero según otras fuentes, su prepucio se quedó en la tierra, y fue objeto de veneración y de disputa por parte de varias iglesias que afirmaban tenerlo. Se dice que hubo hasta 18 prepucios de Jesucristo, que se exhibían en diferentes lugares, como Roma, París, Amberes o Calcata. Uno de los más famosos fue el de la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, que fue robado en 1983 y que nunca se recuperó. Otro fue el de la iglesia de Calcata, en Italia, que fue custodiado por una familia durante siglos, y que también fue robado en 1983 y que tampoco se encontró. La leche de la Virgen María. La Virgen María fue la madre de Jesucristo, y como tal, le dio el pecho cuando era un bebé. Pero, ¿qué pasó con su leche, el líquido que alimentó al Hijo de Dios? Pues bien, según algunas leyendas, su leche se convirtió en una reliquia, que tenía propiedades milagrosas, como curar enfermedades, aumentar la fertilidad o facilitar el parto. Se dice que su leche se conservó en frascos, en polvo o en piedras y que se distribuyó por varias iglesias, especialmente en Francia, donde se la conocía como la Santa Leche o el Santo Le. Una de esas iglesias es la de Walsingham, en Inglaterra, que tenía una fuente que se decía que emanaba leche de la Virgen.